diferentes piezas en el lenguaje contemporáneo también, pero marcando un poco mi propio sello y teniendo en cuenta todos los estilos que me han influenciado desde pequeño. ¿Y a tu padre le ha tocado la guitarra, le ha tocado prosolear? A mi padre no, no me atrevo, me da mucho respeto. Tu padre es muy exigente, ¿eh? Muy exigente. Y bueno, tan exigente que Ricardo, porque lo conoce y sabe que es un magnífico cantador, lleva la guitarra para tocarle. O sea, Ricardo aquí simplemente habla y tertulia con nosotros, pero él muchas veces, por la vista que tiene, o por el cariño que tiene, o porque le gusta a él, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Lo hizo elevarse hasta los cielos, ¿no? Claro, tener una guitarra como Ricardo no es fácil tenerla, ¿no? Que suena a Alcalá y me trae muchos recuerdos, ¿no? Porque yo estoy muy vinculado a Alcalá, he tenido muy buena amistad allí, he conocido cantadores muy buenos de allí. Y bueno, digo, bueno, pues esto, vamos, echar un ratito de Alcalá, pero en una cueva. Sí. Estuvimos allí en una cueva, daba todos los... Sí, estaban con todos los condicionantes, sí. Los condicionantes Además estábamos solos, solos, tranquilitos. Qué buena tarde echamos allí, y el día de Zambra también echamos, que también trajimos uno de los mejores... Se habló también de cosas muy interesantes de Alcalá, ¿no? De las vivencias de... Él lo disfruto muchísimo. Hombre, te recuerdas de la sola de Manolito María, ¿no? De la Mantalega, ¿no? Estuvimos hablando de las llaves del cante, estuvimos hablando de Pastora, de Pepe Pinto, de Manchena. En cuenta de que yo iba a Alcalá con Antonio Mairena, tendríamos nosotros 16 años. Íbamos allí en casa del alcalde, todos los años, y nos daba el alcalde los aguinaldos por Navidad. Manolito Oreja. Pero tú fíjate cosas más curiosas, que cuando Ricardo le toca a Mairena, los niños estaban aquí jugando a las bolas, aquí en Triana, y él salía con un trajecito negro que parecía un pingüinito chiquitito, a un niño con 12 o 13 años, y claro, dice que le preguntó una vez, este niño te va a tocar, ¿no? Le dijo Antonio Mairena, le dijeron, este niño te va a tocar a ti. Sí, se sorprendió a jovencillo, este niño me va a tocar a mí la guitarra. Escúchalo, tío, si viene conmigo no te va a tocar. No, aparte de la amistad que teníamos, le cortó las uñas a mi hijo cuando nació, y era muy amigo nuestro, ¿no? Y Pepa también, pues ahí íbamos de chicos, y había una amistad bastante buena. Pero que es curioso, ¿no? Que él saca a su familia adelante, él nace aquí en un corral de la calle Pajes del Corro, un sitio enormemente familiar, y desde ahí, alguna época que quiso ser torero, ¿verdad, Ricardo? Bueno, como todos los chavales, ¿no? Y aquí fíjate que había toreros en Triana, ¿eh? Había toreros en Triana. Pero no, eso no era eso. Cuando salía el abejorro, creía que te iba a pegar. Que te iba a picar, ¿sabes? Y como te quedaba pegado en el suelo. Oye, Paula, ¿tienes pensado salir de España a hacer algún concierto, hacer alguna cosa? Me encantaría salir y tocar y compaginar eso, mi vida profesional como intérprete con la que tengo como docente también. Yo creo que va a conseguirlo, porque ella lleva una trayectoria muy buena, y cuando la escuche verás qué bonito. Muchas gracias. A ver si tenemos la suerte, a ver si hacemos alguna cosa aquí en Sevilla, te traemos también para que la gente te escuche. Sería muy interesante. Vamos a ver si el evento que tú lo organizamos nosotros. Organiza, pues, que viniera y hiciera una cosita para que la escuchen aquí en Sevilla. Público que es muy bueno, el público que... Sí, hay que ir a público selecto, no es cuestión de ir a muchísimo público, sino 60 o 80 personas que
que tengan poder económico, que sepan escuchar, que les guste el arte y que son gente que puede ser futuras contrataciones. Eso sí que es importante, ¿no? Pero lo importante es dejarse ver, porque hoy, si tú te pones a ver la televisión, es que te sorprende, pero nosotros que estamos todo el día en la calle haciendo entrevistas, entra a cualquier casa y dice tú, bueno, ese cuadro ¿de quién es? Dice la mujer, no, esto es mío, y está ya con el delantal puesto, como que, sí, esto soy yo. Y te vas a una escultura y la he hecho, y te vas a una orfebrería y la he hecho, y trabajas la porcelana. O sea, que artistas en nuestra Andalucía hay por todos lados y en cualquier sitio. Y hoy, fíjate la voz, la gente se sorprende cuando llega la voz. Bueno, hay gente que canta mejor que los mismos artistas que están sentados. O sea, ellos se ponen nerviosos porque cuando los conmociona es porque ellos ven unas cualidades increíbles, ¿no? Y son gente que están en su casa ensayando con un dijito puesto en un determinado, con su pen puesto y haciendo su duplicidad en un momento determinado, ¿no? Intentándolo, ¿no? Y llegan a ser mejor que incluso los artistas que doblan. Es que en el arte el factor suerte es muy importante también. Es muy importante. Estar en el sitio justo, el día justo y que te vea la persona que tenga confianza en ti, sí. Y que tenga, por supuesto, fuerza para poderte introducir, ¿no? Porque todo el mundo no tiene fuerza para poder introducir a una persona en los sitios importantes, en los circuitos, ¿no? Y luego que diga la gente que sí. O sea, como las producciones discográficas. Muchas veces tú grabas un CD con 10 temas y en el tema que menos te espera. Te espera el que dice la gente, no, este. Y el que más trabajado está y que más ilusión le ha puesto y que crees tú que es. ¿Tú fíjate? No, porque la última palabra la tiene el público, que es el receptor de lo que tú haces. Sí. Si no, te tendrías que ir a una isla y tocar solo para ti.
pero aquí se hace música para el público. Se hace música para el público el que quiera vivir de esto. Luego hay gente que no quiere vivir de esto, que hace música para ellos, ¿no? Pero el músico, el cantador, el guitarrista o el pianista que profesional, lo que hace es música para la gente. Entonces el público es el que tiene la última palabra siempre. Paola, explícanos qué es lo que vamos a oír ahora cuando enlacemos los vídeos estos que tú nos has mandado. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a los televidentes? Pues desde piezas clásicas como el Tango en Sky de Roland Díez o guajira, una guajira flamenca compuesta por Pujol, de inspiración flamenca, pues hasta obras que yo he compuesto como canciones, entre ellas Fácil o Despedida, y también una pieza para guitarra que también he compuesto, llamada En la habitación. Y otros arreglos también, por ejemplo, Hijo de la Luna, de Mecano, que la arreglé para guitarra, y piezas así. Bueno, estamos hablando de palabras mayores, vamos, que estamos hablando de una guajira clásica, es importante, ¿eh? O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Ahí no cabe el arte, ahí cabe la técnica y cabe lo que es el no salirse del pentagrama en ningún momento. ¿Hasta qué punto hay parte de ti y todo lo que hace? Me refiero, siempre el artista pone algo de valor propio, ¿no? Sí, siempre. Eso es lo que siempre estoy buscando y lo que me ha inculcado mi maestro, que es Serafín Arriaza, y que tuve la suerte de tener. Y siempre me enseñó su escuela, pero siempre busca tu lenguaje, busca tu forma de decirlo, busca tu forma de respirar y de darle esa magia a la música, diferente. ¿Y en canto, vas a canto también o canto no, autodidacta, no? Es autodidacta, aunque siempre he tenido clases de coro, de canto en el conservatorio, pero ha sido más grupal. Y de ahí lo apliqué a mi forma de interpretar las canciones. Oye, tu novio que está aquí con nosotros es crítico contigo, ¿no? ¿Te motiva o no te motiva? Bueno, pero siempre es una crítica constructiva, hombre, que claro, yo también la necesito. Claro. Entre músicos no cabe nada más que eso, no que te voy a decir. Pero que me refiero que es exigente también, ¿no? Exigente, pero siempre me apoyo en todo lo que hago. Hombre, como músicos, los músicos somos muy exigentes con los músicos. Claro, es que cuando tú escuchas a un músico, escuchas a otro músico... Lo vemos desde otro... Claro, ya es otro prisma. Dice, me gustaría que fuese así, me gustaría que sonase más así. Lo vemos desde otro punto. Entonces, que tenga... muchas veces la música clásica es tan exquisita que se necesita el silencio sepulcral de una sala y después prácticamente casi no se escucha ni la respiración de la gente que está allí, porque es que es necesario afinar el oído y dejarlo abierto a cualquier textura que puedas conseguir en un momento determinado. Todo es muy complicado. Yo creo que yo también soy muy exigente conmigo misma y necesito también otras opiniones de... Sí, yo creo que, vamos, la variabilidad está el gusto, ¿no? No solamente, además que te escuches de gente distinta, ¿no? Sí. Y sobre todo, hombre, que sabe mucho de armonía y que por su trabajo como armonista es complicado, no es fácil, porque te digo que él toca unos instrumentos más difíciles que hay, de los más difíciles que hay, que aparentemente parece que no tienen mucho valor dentro de la arquitectura del metal, ¿no? Es decir, están todos alrededor, y parece bueno que la flauta dulce, que si está el saxo, que si el saxo tenor, que si el saxo bajo, que si entra después, bueno, eso es lo mismo que otra cosa difícil son los platillos, ¿no? Los platillos son difíciles, ¿verdad? Eso es de las cosas más complicadas del mundo, porque ahí sí que no te puedes equivocar, porque además tiene que entrar justo en ese momento, y tiene al palo a un lado, tiene el tambor a otro, es una dinámica realmente importante, pero todo el mundo depende de que él pega el platillazo en un momento determinado. Así que, Paola, te vamos a desear lo mejor. Vamos a hacer 45 minutos de entrevista, te seguiremos viendo, te iremos siguiendo, no se trata de hoy. Ya hablaré con Ricardo a ver qué posibilidades hay de cosas que hagamos por aquí, por lo menos para que te vean. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Y en la vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven
tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que pobladas de recuerdos se encadena en mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. El otro día pues, tuve la suerte de que él recibió con su mujer y con su hijo los 3 premios Corazón Llave de Sevilla Eterna, que lo recibieron en el Cajasol con un piano magnífico que nos deleitó allí Pedro Ricardo, que puso a la gente de pie. O sea, que te digan ole está bien, pero que se pongan de pie 600 personas a la vez es muy difícil. Y él lo consigue, consigue porque es que le pega cada pellizco al piano, que aunque no entienda la gente lo que está haciendo, la gente entiende el arte. Lo que es arte lo entiende, aunque no sepan cómo se hace, ¿no? Y la verdad es que, y eso, bueno, finalizado con unas sevillanas que bailó mi amiga Pepa Monte con Cristina Hoyo, y el detalle de generoso que tuvo con Antonio Jiménez, el marido de Cristina, de bailar también allí, bueno, fue un auténtico espectaculoso. Estamos ahora mismo casi en 75.000 visitas solamente de ese acto. Fue auténticamente magistral y único, son irrepetibles, ¿no? Y además lo pasamos realmente bien, aunque falló el protocolo porque tanta gente había que no pudimos atender a la gente en su medida necesaria, y que ya este año, el próximo año no pasará si Dios quiere, porque pondremos allí, bueno, a los romanos de la Macarena para que no se sienten en las 6 primeras filas.
Alcalde, decirle a Sevilla que esto de Sevilla, te puedo decir que los 3 personas de Sevilla Eterna, el doctor Ángel Molini, el don Francisco Morón y María Ángeles Muñoz, tuvimos que sentarlo en una silla aparte porque estaba ocupado todo el escenario. Al alcalde tuvo que dejar Charo, la mujer de Juan Valdés, el sitio para que se pudiera sentar. Habían ocupado su sitio. Claro, la había ocupado una persona con 75 años, mayor. ¿Quién levanta una persona con 75 años mayor para sentar al alcalde? Es que es imposible porque él no lo permitiría tampoco. Entonces fue tan generosa Charo en este momento que rápidamente decidió su asiento y después se puso detrás, ¿no? Entonces son cosas que pasan hasta en los mejores directos, pero ellos han sido los primeros en recibirlo, toda la familia es la única. Ellos a los 50 años de escenario, es lo mismo que Cristina o yo, de pareja, 50 años de pareja o más en el escenario, trabajando, y siguen trabajando. Y estuvieron allí trabajando. Y después Pedro Ricardo, que le tocó una sevillana que es única, que él sabe tocar, que no hay quien lo iguale, porque hace lo que quiera, está pasada de compás, como dice Ricardo. Se puede parar 2 notas y puede seguir y sigue siendo lo que quería decir, ¿no? Eso es muy difícil, eso es una cosa de lo elegido, ¿no? Y ahora está trabajando también en una obra importante que ya la reconoceremos dentro de poco.
porque en este mundo de artistas además tiene un estudio excepcional. Eso te pregunta, Ricardo, ¿ya el estudio está casi terminado, ya funcionando operativo? Sí, ahora ya se han hecho allí producciones. Lo último fue el CD de María Terremoto, una hija de Fernando. Ahora la escuché yo en Mairena de Alcor, estuve allí en la casa árabe cantando. Muy bien. Y Maripeña, que eso contigo. Se hizo antes. Decías tú en el estudio tuyo. Que también estaba muy bien. El otro día en las Peñas Flamencas, que estuvimos nosotros también, hace un poco, en López de Vega, pues estuvo cantando realmente, pero bien, y además en figura, en auténtica figura, que estuvo, fue Matilde Coral, estuvo, ¿quién fue la que estuvo? No, Manolo Carrasco fue la que estuvo. Muy buena, la Manolo Carrasco. Estuvo. Igual que la niña esta, la chiquilla esta, la Mari. Mari Peña. La Mari de Terremoto también. Sí. Canta, es muy joven. Sí. Queda mucho cantar todavía, pero ya está, ya tiene ya un... Pero Mari Peña fue una locura, ¿eh? Te lo digo, fue una auténtica, un desparpajo, una forma de cantar. Huele mucho Utrera y la otra, la María Terremoto, tiene los genes de la familia. Esos genes de Terremoto que suenan muy especial, ¿no? Y es muy joven, le queda cantar todavía, hay que aprender y eso, pero que ya tal como está, ya es un figurón. Pues desde aquí a Paola Hermosín, primero devolverle el saludo a tu padre para que se lo lleves tanto de Ricardo como mío, decirle que iremos por allí si Dios quiere, a estar un rato con él, darte las gracias, vamos a seguirte. Ya ha dicho Ricardo que tiene interés muchísimo en que te promocionemos, que llevemos a sitios donde haya un lugar que merezca la pena, te llamaremos y si cuadra un poco con los momentos que tú puedas disponer de tiempo, por lo menos para pegar unas pinceladas, no te digo un concierto porque no hace falta un concierto, y unas pinceladas son suficientes para que la gente marque un poco el estilo, ¿no? Así que, don Ricardo, lo que usted empieza, cerramos. Bueno, pues espero que te hayas encontrado a gusto en este programa, en este patio. Y esperemos que el público, cuando vea tu trabajo, las cosas que tú eso, tenga una buena aceptación por parte del público. Y así que vamos a escucharla. Vamos a escucharla y que os digo desde aquí que os va a gustar. Muchas gracias. Pues Pablo, muchísimas gracias, y Ricardo Villas, querido amigo, compañero y magnífico artista, gracias por estar con nosotros un día más. Gracias a ti, Carlos. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Y en la vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo y lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenan en mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien.
sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro.